¿cómo no? A ver, empecemos por qué son las frecuencias en general, ¿sí? Las frecuencias son el número o la cantidad de veces que se repite un valor de la variable, ¿sí? En el caso de las frecuencias conjuntas, es un caso particular de frecuencias en distribuciones bidimensionales, ¿sí? Es decir, cuando trabajamos con dos variables y estamos analizando las observaciones de un conjunto de unidades referidas o medidas en dos variables, y la frecuencia conjunta sería la cantidad de unidades o de observaciones que cumplen dos valores, o sea, el valor de una variable y el valor de otra variable al mismo tiempo, ¿sí? Simultáneamente. Por ejemplo, tenemos que las variables son el sexo de una muestra de individuos, ¿sí? Y la edad, la otra variable. En el caso del sexo, una variable de tipo cualitativa, categórica, y en el caso de la edad, una variable de tipo cuantitativa, continua, ¿sí? Supónganse que nos interesa ver cuántos individuos de esta muestra que estamos observando tienen 19 años y son mujeres, ¿sí? La cantidad de individuos que en la muestra cumplan esas dos condiciones, sean mujeres y tengan 19 años, sería la frecuencia conjunta de estos dos valores de la variable, ¿sí? En cambio, las frecuencias marginales hacen referencia a la cantidad de observaciones para el valor de una sola variable, ¿sí? Generalmente salen en las tablas de doble entrada, donde se presentan las distribuciones bidimensionales, en los márgenes de esas tablas, de ahí el nombre de frecuencias marginales, ¿sí? Y siguiendo con el ejemplo que dimos recién, un caso podría ser la cantidad de personas de la muestra que tiene 19 años, ¿sí? Con independencia de la otra variable, del sexo en este ejemplo, ¿sí? Entonces la cantidad de personas con 19 años sería la frecuencia marginal correspondiente al valor de la variable 19 años. También podríamos, siguiendo este mismo ejemplo, detenernos en la frecuencia marginal del valor de la variable mujer, ¿sí? Nos interesa la variable sexo, ¿sí? Y entonces la cantidad de mujeres sería un ejemplo de frecuencia marginal por el lado de la variable sexo, ¿sí? ¿Se entiende, Rocío, y los demás? ¿Queda más claro la diferencia entre frecuencias conjuntas y frecuencias marginales? Dentro de la tabla también se pueden dar cuenta porque las frecuencias que están en el cuerpo de la tabla son las conjuntas, claro. Y justamente, como el nombre lo indica, las marginales son las que se encuentran en los márgenes de la tabla, que suelen aparecer con el título de totales. Estas hacen referencia a las frecuencias marginales. Y vamos a ir al material didáctico y vamos a buscar un ejemplo, ¿de acuerdo? ¿Sí? Vamos a ir a las distribuciones bidimensionales, que fíjense, están en la sección 542. Acá estamos. Aquí está el tema de distribuciones bidimensionales, ¿sí? En la página 33 empieza, del material didáctico, para aquellos que lo tengan ahí a mano para consultar, cosa que es muy recomendable, dicho sea de paso, ¿no es cierto? Sí, sí. Que tengan el material a mano, ¿sí? Fíjense que si buscamos algún ejemplo, acá tenemos, ¿sí? A ver si puedo. Acá tenemos un ejemplo de una tabla de contingencia, que es la forma en que llamamos en estadística a las tablas de doble entrada, justamente de distribuciones bidimensionales, donde analizamos el comportamiento de dos variables al mismo tiempo, ¿sí? En donde, en este ejemplo particular, las dos variables son, por un lado, el sector de la economía, una variable de tipo categórica, ¿sí? O cualitativa, donde tenemos atributos o categorías como valores de la variable. En este caso, a su vez de tipo nominal, no hay un orden jerárquico, ¿sí? O un orden entre estas diferentes categorías de la variable, ¿no? Y por otro lado tenemos la variable exporta, que también es categórica. Observen que sus dos variables son nombres, sí o no, ¿sí? Y tampoco es ordinal, tampoco hay un orden ni una jerarquía, también es de tipo nominal, ¿sí? Por el lado de la clasificación de estas variables, ¿no? Y aquí tenemos entonces, como justamente indica este propio ejemplo, ¿no? Como casos de frecuencias conjuntas, todas las que aparecen aquí en el cuerpo de la tabla, como indicaba hace instantes aquí Mariana, ¿sí? Por ejemplo, este 10 que figura acá, es la cantidad, esto deben ser empresas, supongo, ¿sí? La muestra era de empresas, claro, acá lo dice, ¿ven? Este 10 sería la cantidad de empresas de esta muestra de 148 totales empresas, que son del sector agropecuario, y además exportan, ¿sí? O sea que son exportadoras y pertenecen al sector agropecuario.
En cambio, este 39 son empresas, la cantidad de empresas que son del sector agropecuario, pero no exportan, ¿sí? Los dos son ejemplos de frecuencias conjuntas, igual que este 6, que está aquí resaltado, ¿sí? También es la frecuencia conjunta del valor de la variable productos no metálicos por el lado del sector de la economía, y de sí exporta por el lado de la variable que representa las exportaciones, ¿sí? O sea que tenemos 6 empresas que pertenecen al sector de productos no metálicos y que son exportadoras, ¿de acuerdo? Y así sucesivamente con todas estas que están acá en el cuerpo de la tabla, ¿sí? Son ejemplos de frecuencias conjuntas. En cambio, las frecuencias estas que figuran en las columnas llamadas total, y en esta última fila que dice totales, ¿no? Son ejemplos de frecuencias marginales, ¿sí? Porque hacen referencia a una sola variable. Ejemplo, este 49 que hay acá es el total de empresas del sector agropecuario. Hay 36 empresas del sector de productos no metálicos, 50 de productos metálicos y 13 que pertenecen a otras industrias. Cada uno de estos 4 valores son ejemplos de frecuencias marginales. Por el lado de la otra variable, este 35, nos dice que hay 35 empresas que exportan. Es la frecuencia marginal del valor de la variable sí para la variable exporta. Mientras que este 113 es el ejemplo de la frecuencia marginal correspondiente al valor de la variable no en la variable exporta. El 148 es el total de observaciones, ¿sí? Bueno, voy a dejar de compartir un ratito la pantalla para que veamos si tiene alguna otra duda sobre esto, ¿sí? Me pregunta aquí Sofía si marginales serían las totales. Claro, sí, son las totales, pero de cada valor de la variable. No es el total total, no es el número total de observaciones de la muestra, como era 148 en el ejemplo de recién, ¿sí? Son los totales que aparecen en los márgenes de la tabla, no el total general de toda la muestra. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Se entiende?